históricamente sinónimo de estabilidad y de oportunidades, afronta hoy una tormenta total. El desempleo está creciendo, la economía se enfría, la confianza de los canadienses se resiente y el que iba a salvarnos a todos necesita ser salvado. ¿Pero por qué sube tanto el desempleo? ¿Será acaso culpa de nosotros los inmigrantes o hay algo más? El clima económico está tormentoso con probabilidades de recesión. El PIB cayó un 1,6% en el segundo trimestre de 2025 y ya había caído 2 puntos el trimestre anterior. Durante agosto, Canadá perdió 65,000 empleos, la mayoría en empleo a tiempo parcial, y la tasa de desempleo llegó a 7,1, la más alta desde 2016, si no contamos la crisis sanitaria. El sector servicios, que emplea a gran parte de la población, fue el más golpeado pese a que debería ser un motor laboral en verano gracias al turismo. 67,200 puestos se perdieron en profesionales, transporte, almacenamiento y comercio. Solo salvó el dato la construcción, con la creación de 17,100 empleos, aunque son la mitad de los contratos en el sector en el mismo mes de 2023, lo que demuestra un agotamiento en la construcción tras la burbuja inmobiliaria. La economía canadiense ya estaba entrando en un declive el año pasado, pero se aceleró la caída tras el ataque arancelario de Donald Trump, que ha afectado gravemente la confianza empresarial y frenando la inversión. Los aranceles del 25% impuestos en productos clave como el acero, aluminio y automóviles tuvieron un impacto directo en los costos y en la destrucción del empleo. Pero esto no se quedó ahí, ya que el mal clima económico ha terminado dañando a todos los sectores. El primer ministro Mark Carney prometió que Canadá y Estados Unidos resolverían sus diferencias este verano, pero el fracaso de la agenda del gobierno ha agravado aún más la desconfianza de los inversores y consumidores. Pero veamos más allá de la política para entender por qué casi nadie quiere invertir en Canadá. La realidad es que el nivel de vida en Canadá ha bajado, afectada por la inflación, impuestos altos y la caída del consumo, lo que se traduce en clientes que tienen menos dinero que gastar, y ningún empresario va a pescar donde los peces no pican. Por otro lado, la productividad laboral en Canadá es más baja que en Estados Unidos y la Unión Europea, lo que significa que los trabajadores canadienses aportan menos valor por cada hora trabajada. Aunque los estudios dicen que la culpa de esto no la tendrían los trabajadores necesariamente. Las empresas canadienses invierten menos en tecnología, formación y equipos que las empresas de las otras grandes economías. En algunos casos es por la falta de competencia, pero también se debe a que la mayoría de los trabajadores, muchas veces inmigrantes, están muy sobrecualificados para el empleo que ocupan. Tener a un ingeniero trabajando en un Tim Hortons puede ser apetitoso, pero es claramente una mala apuesta por la creación de riqueza en el país. Y hablando de los trabajadores inmigrantes, ellos no son un problema en sí mismo, ya que aportan dinamismo, diversidad y fuerza laboral al mercado de trabajo. El crecimiento de la economía canadiense siempre estuvo sostenido por la inmigración, pero cuando la oferta de mano de obra crece más rápido que la creación de empleos disponibles, las cuentas simplemente no salen. Especialmente los jóvenes compiten con los inmigrantes en sectores críticos como retail y servicios, justo donde los empleos están desapareciendo. Sin embargo, esto no ocurre porque el país se haya llenado de trabajadores extranjeros de baja cualificación. En realidad, en torno al 60% de los residentes temporales tienen al menos una licenciatura o un grado superior, pero no están siendo contratados en sus profesiones. Para entender cómo falla el sistema, solo hay que saber que más de un tercio de los inmigrantes con un permiso de posgraduado están trabajando en empleos que no necesitan ninguna cualificación, mientras que menos de un tercio de los canadienses nacidos en el país tienen estudios superiores. Cientos de miles de inmigrantes sobrecualificados no consiguen trabajo en su área y terminan sobreviviendo en trabajos de bajo perfil. La crisis de empleo de Canadá es en realidad una crisis de valoración de talento y un desperdicio de algunos de los mejores trabajadores que han llegado de todo el planeta. Pero esto es solo la mitad del problema. En esta gráfica podemos ver cómo aumentaron en los últimos años los inmigrantes que llegaron con un permiso de estudios y dentro del programa de trabajadores temporales. Los que están en estas categorías normalmente necesitan un LMIA para poder trabajar, que es un documento que se envía al gobierno en el que se demuestra que la oferta de trabajo que va a ocupar ese inmigrante no está siendo solicitada por un canadiense. Ahora mira todos los que llegaron a través del programa de movilidad internacional. Toda esa gente no necesitó un LMIA para trabajar y estamos hablando de más de 3 millones de permisos emitidos a través de este programa en menos de 3
años. Es decir, que cualquier empresa canadiense podía contratar a quienes tuvieran un permiso de trabajo de posgraduado, a las parejas e hijos dependientes de estudiantes y trabajadores extranjeros, a quienes entraron por el Working Holiday, a todos los mexicanos y estadounidenses cubiertos por los acuerdos de libre comercio y todos los empleados extranjeros que quisieran traer las multinacionales con presencia en Canadá. Mientras que unos inmigrantes se tenían que abrir paso a través de requisitos exigentes, otros entraron en masa por el programa de movilidad internacional y el sistema se rompió. ¿Y de dónde vinieron esos inmigrantes extras? Seguramente esto no te va a sorprender. La mitad llegaron desde la India, masificando Toronto al punto que muchas personas dicen que más bien parece Nueva Delhi. 340,000 llegaron desde Ucrania, como desplazados por el conflicto que sufre su país. 145,000 llegaron de Francia, en su mayoría a Quebec, por el idioma. 139,000 llegaron de Irán, pese a que las relaciones diplomáticas con Canadá son malísimas. Un poco menos desde China y desde Filipinas, que son fuentes comunes de inmigración. Y México y Colombia se quedaron bastante atrás, con 50,000 y 37,000 permisos emitidos. Como consecuencia, el desempleo juvenil alcanzó la alarmante cifra del 14,5% en agosto, la cifra más alta en 15 años, excluyendo la crisis sanitaria. Y se teme el efecto de cicatrices laborales, un efecto que ya se observó en otros países durante la crisis de 2008. Una experiencia laboral pobre en los primeros años laborales produce menores ingresos y oportunidades para toda la vida. La generación Z lo puede tener incluso más difícil que los millennials en Canadá. La mayoría de los canadienses ya se ven afectados por esta situación. La confianza de los consumidores se desplomó hasta llegar al mismo nivel de miedo que en la crisis de 2008. El 49,6% de los canadienses esperan que hayan menos posibilidades de empleo en los próximos 6 meses y solo el 4,3% espera una mejora de la situación del mercado de trabajo. Hace pocos meses, el 67% de los canadienses consideraban que la economía estaba bien, pero ahora la opinión se ha invertido y el 68% la consideran mala o muy mala, al tiempo que ha aumentado el temor por perder el empleo. El aumento del desempleo, la crisis de la vivienda, el conflicto comercial con Estados Unidos y la demora en aprobar leyes que solucionen el desajuste en el número de inmigrantes temporales ya ha erosionado al gobierno de Mark Carney a pocos meses de echar a andar. Mark Carney ha bajado en las encuestas, obteniendo la confianza del 41% de los canadienses, o lo que es lo mismo, 1 de cada 10 canadienses ha comenzado a desconfiar en el primer ministro en un solo trimestre. Mientras bajan los liberales, el Partido Conservador remonta en intención de voto, pero se ve lastrado por su líder, Pierre Poilievre, que aunque ha conseguido salvar su escaño recientemente, levanta pasiones también entre sus detractores. La mitad de los canadienses expresan en las encuestas que se sentirían avergonzados si él fuera primer ministro. Más allá de las pugnas políticas, la falta de confianza está haciendo mella. Si aumenta el desánimo de inversores y consumidores, cada vez menos personas tirarán de una economía que va cuesta arriba. Hace pocos días, el primer ministro retiró la presión contra Estados Unidos y anunció una iniciativa para destinar 5,000 millones de dinero público a los sectores afectados por los aranceles. También planea hacer compras públicas estratégicas para echar a andar la economía. Sin duda la medida parece insuficiente por sí sola, pero si esto tapa algunas fugas, quizás el sector privado ayude a mantener el barco a flote. La tormenta que enfrenta Canadá no nos hundirá, pero nos afectará a todos. Aún hay tiempo de maniobrar para salir de la desaceleración económica y del desempleo juvenil. Tenemos la oportunidad de mejorar invirtiendo en los trabajadores que merecen la pena, creando empleo competitivo y cambiando el modelo migratorio a uno que sea sostenible, tanto para las empresas como para las personas. Mientras el sistema siga decepcionando, aumentará la crisis de confianza. Los canadienses están frustrados, con miedo al desempleo y desconfiados del futuro, pero la vida no ofrece ninguna recompensa a los que se rinden. En tiempos de crisis hay que perseverar y luchar para salir adelante, no por los incentivos que queremos para hoy, sino para construir entre todos un mañana. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a que le dejes un pulgar arriba y si quieres seguir viendo más videos similares, te invito a que te suscribas al canal. Subo videos con frecuencia y me ayudarías muchísimo. También recuerda dejar tu comentario para alimentar al algoritmo de YouTube. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.